Muy buenas tardes, mi nombre es Juan David Lozada Quevedo y el día de hoy les voy a exponer la revisión del caso clínico que me correspondió. Mi docente asesor es José Javier Rojas Quinallas. Para empezar, entonces tenemos la tabla de contenido, el cual va a estar estructurado en la siguiente exposición. Iniciamos con los datos de identificación. Entonces, los datos más relevantes que podemos sacar acá es que el paciente es un paciente de sexo masculino, joven, que ingresó el 19 de junio de 2020 y es procedente de La Plata, Huila. El paciente no presenta algún tipo de profesión u ocupación y es del régimen contributivo y de la nueva EPS. Dentro de los antecedentes familiares y personales tenemos que el paciente tuvo un antecedente traumático por accidente de tránsito. Este accidente de tránsito lo que le generó fue una fractura de fémur izquierdo. Esto fue en diciembre de 2019. A raíz de esta fractura, el paciente presentó una osteomielitis en el mismo lugar de fractura, del cual se le fue tratada en enero de ese mismo año. Una vez que fue tratada, se está bajo vigilancia y observación, pero a raíz de que se empezó a complicar más, tuvieron que remitirlo a una institución de mayor complejidad como es el hospital universitario, del cual más adelante voy a explicar esto. Y dentro de los antecedentes quirúrgicos tenemos la cirugía que se le realizó para la fractura que tuvo por la lesión de accidente de tránsito. De resto no tuvo algún antecedente relevante. El paciente, para iniciar del motivo de consulta, ingresó el 19 de junio de 2020. Entonces, del motivo en consulta tenemos que es remitido de segundo nivel aceptado por el doctor Malchola. Estos datos los recogí directamente de la historia clínica y de la epicrisis de la historia clínica. En la enfermedad actual, para resaltar solamente lo más importante, el paciente había estado presentando un cuadro clínico de 5 días de evolución de secreción por herida quirúrgica y fue valorado por ortopedia por consulta externa. De esta forma, en su valoración lo redireccionaron para una valoración más exhaustiva por urgencias en una institución de mayor complejidad como el hospital universitario. El paciente está presentando una infección profunda, tercer episodio secundario de osteosíntesis. Por lo tanto, se remite a esta institución para que se haga una valoración doble, tanto por ortopedia como por infectología. Dentro de los datos relevantes de la valoración física tenemos que el paciente está presentando unas cifras tensionales altas de 130-80 y presentó un índice de masa corporal de 32.08, ubicándolo en el grado de obesidad grado 1. En el examen físico, pues el paciente presentó el miembro inferior izquierdo en el lugar de lesión, edema y presentó también presencia de sangre coagulada. Ahí esa presencia es de tipo escasa. En los paraclínicos tenemos que el paciente presentó una neutrofilia y una linfocitopenia acompañado con una eosinofilia y una proteína C reactiva elevada. Estos datos son indicativos de un proceso infeccioso e inflamatorio, por lo cual se da inicio a un tratamiento antibiótico empírico mediado por vancomicina y piperacilina nastazobactam. Recordar también entonces que otro dato importante acá es el hematocrito. Entonces el paciente está presentando, según los datos de la historia clínica, una anemia en rangos no transfusionales. Ahora bien, dentro del recuento cronológico tenemos que en observación de adultos, pues el paciente presentó una proteína C reactiva elevada y en las radiografías presentó pues evidencia de infección ósea con necrosis parcial distal de fémur. Al paciente se le está preparando para poder llevarlo a quirófanos para hacerle un lavado quirúrgico. Entonces, dentro de ese lavado quirúrgico se logró encontrar abundantes coágulos de herida de cara lateral del muslo y rodilla.
Ya después de su lavado quirúrgico pasó a hospitalización, y en hospitalización se encontró que el paciente no estaba presentando sangrado o secreción activa, y pues la perfusión distal estaba adecuada. Se logró obtener ya la valoración por infectología, del cual determina retirar la terapia antimicrobiana para favorecer el diagnóstico microbiológico y programar el retiro del material de osteosíntesis y nueva toma de cultivos. El 28 de junio el paciente se encuentra en buenas condiciones y pues, su herida no presentó anormalidad. El 6 de julio el paciente es llevado otra vez a quirófano para lavado quirúrgico y se toma cultivo en quirófanos. El 13 de julio se reporta el cultivo que da positivo para Serratia marcensis. Entonces, una vez teniendo ese reporte, se queda pendiente la valoración por infectología. Y teniendo en cuenta ese mismo día, la valoración por infectología determina instar a ortopedia a retirar el material de osteosíntesis para dar mejor tratamiento. Esto importante resaltar porque ortopedia no quería retirar el material de osteosíntesis hasta que haya una adecuada fijación de esta. Entonces hubo una discrepancia entre autorizaciones o procedimientos que tengan los especialistas. Se realiza la junta de ortopedia se solicita rayos X y TAC para ver si hay presencia de consolidación y retirar la placa y colocar el tutor externo. El 20 de julio, según las radiografías tomadas, se dice que no hay consolidación, y entonces el paciente autoriza el retiro de material y colocación de tutor en fémur. En quirófanos, el 25 de julio, en el hallazgo operatorio se encuentra que está edema moderado en el muslo izquierdo y se llega al foco de fractura con natas purulentas de infección crónica y se retira el material. En hospitalización, el paciente se encuentra en condiciones normales de salud, se programa la aplicación de tutor externo y queda pendiente la valoración por infectología. Y el 3 de agosto, pues ya se da la valoración por infectología, del cual determina reiniciar manejo con cefepime, y se programa colocación de tutor externo hasta que se termine el esquema antibiótico. Entonces, dentro de los aspectos positivos y negativos que ayudan a mejorar o empeorar la condición del paciente, tenemos los siguientes. En los aspectos positivos tenemos que el paciente es de una edad joven, tuvo una atención interdisciplinar, mantiene una buena mejoría de su lesión y se establece un nuevo procedimiento para no interferir concepto e infecto. En los aspectos negativos, pues tenemos que la obesidad del paciente es un aspecto negativo para poder mejorar su salud, falta de consenso de las especialidades, la infección se prolonga más y hace difícil su manejo, y la autorización de la EPS. Esto de la autorización de la EPS lo hice con base en la historia clínica, porque más adelante vamos a ver que el paciente ya la EPS le autorizó y se le realizó la fijación del tutor externo. Dentro de la orden médica tenemos los siguientes medicamentos con sus dosis respectivas. Entonces, dentro de estos medicamentos tenemos la división tanto de su definición como de sus cuidados específicos. Entonces, en el cefepime tenemos que es un antibiótico que comporta como bactericida debido a que inhibe la síntesis de la pared bacteriana, y sus cuidados son los siguientes. Entonces, se debe realizar un cultivo y un antibiograma antes y durante el tratamiento, evaluar la presencia o antecedentes de trastornos hemorrágicos, ya que las cefalosporinas pueden reducir las concentraciones de protrombina, interfiriendo en el metabolismo de la vitamina K. El acetaminofén, ya lo sabemos, es un analgésico y antipirético. Dentro de los cuidados es no administrarlo con una comida rica en carbohidratos porque puede disminuir la absorción de monitorizar las funciones hepática y renal y usarlos con prudencia con pacientes que tengan antecedentes de consumo excesivo de alcohol. Después de esto también está informar la aparición de signos de toxicidad hepática. El omeprazol, inhibidor de la bomba de protones, sus cuidados son
que deben darse en las horas de la mañana antes o en conjunto con los demás medicamentos oral para proteger la mucosa gástrica. Esto siempre y cuando no haga interacción. No administrar en mismos horarios con medicamentos que requieran pH ácido estomacal. Esto debido a que, como bien sabemos, es un inhibidor de la bomba de protones, logra disminuir la acidez gástrica del mismo. Está indicado para úlcera gástrica como tal también el omeprazol o como protector gástrico. La vancomicina, un antibiótico bactericida también que ataca la pared bacteriana. Acá hay que monitorizar las reacciones de hipersensibilidad y también la aparición de síntomas de ototoxicidad. Esto debido a que este antibiótico es supremamente ototóxico. Mirar entonces entre el otro medicamento, la piperacilina tazobactam, es un antibiótico bactericida también. Hay que monitorizar los productos de libre dispensación como los antiácidos, suplementos de calcio, de hierro, laxantes que contengan magnesio. Esto debido a que irrumpen o interfieren en la absorción del antibiótico. La heparina de bajo peso molecular, entonces es un antitrombótico. Y entre los cuidados es vigilar las reacciones adversas de la coagulación. Entonces hay que controlar los signos de sangrado, principalmente mirar también los resultados de la analítica. Cuando hay resultados de la analítica también hay que definir que se le tiene que tomar exámenes de control de tipos de protonvina, entre otros. Y controlar sus constantes vitales. Acá yo quiero hacer un paréntesis porque pues la heparina de bajo peso molecular solamente se le aplicó al paciente, es como un profiláctico para los procedimientos quirúrgicos que se le iban a hacer. Entonces, ya hablando de la situación de salud, tenemos la osteomelitis, que es el principal diagnóstico por el cual el paciente se encuentra en el hospital. Entonces, a nivel general, tenemos que la osteomelitis es en sí una infección ósea. Su principal foco son los huesos. Entonces, esto comienza propiamente si hay una lesión que expone el hueso a los gérmenes. En este caso, asociándolo con la condición del paciente y los antecedentes, la lesión que tuvo por el accidente de tránsito expuso o fue una herida de exposición abierta del cual se infectó y generó lo que pues vemos actualmente, la osteomelitis. Dentro de la situación en salud, entonces tenemos también los signos y síntomas de la osteomelitis. Entonces tenemos sudoración excesiva, fiebre y escalofríos. Hago una negrita señalando este síntoma, principalmente porque el paciente está presentando picos febriles y escalofríos durante su estancia hospitalaria, del cual se le tuvo que administrar la dosis de 2 gramos de acetaminofén en un día, hasta que recobrara pues los niveles de temperatura normal. Hinchazón, enrojecimiento y calor. Esto es esencialmente como el parámetro principal por el cual se le está realizando la valoración y se remitió para urgencias del hospital universitario. Dolor en el sitio de infección. El paciente presentaba durante su estancia hospitalaria demasiado dolor, se le iba a aplicar dipirona, pero el paciente pues no accedió. Entonces, como bien sabemos que el acetaminofén tanto es un analgésico como antipirético, entonces se le dio concomitante para poder tratar tanto la fiebre como el dolor. Y las causas que tenga esta osteomelitis son las lesiones y la cirugía. Entonces, resalta entonces las lesiones debido a que el paciente presentó pues el accidente de tránsito y esta fue la principal causa que generó la aparición de la osteomelitis. Dentro de las pruebas y exámenes para esta patología tenemos que los principales son hemocultivos, del cual ese fue el que se le tomaron al paciente durante el procedimiento de lavado quirúrgico que se le realizaba. Radiografía del hueso para mirar cómo está la consolidación ósea y de paso mirar
el sitio de infección del cual se le tomó al paciente, hemograma o conteo sanguíneo que se le tomó durante su estancia hospitalaria y al inicio de urgencias, y la proteína C reactiva que también ya se la había tomado. Del tratamiento está entonces la suministración de antibióticos. Entonces tenemos que se le suministró antibiótico tanto empírico como ya clínico como tal. Entonces una vez se realiza esto, se hace el esquema de cumplimiento antibiótico para poder dar fin con el tratamiento. En el plan de atención de enfermería tenemos 4 diagnósticos que se realizaron antes de la consulta con el paciente. Entonces, dentro de los 4 diagnósticos está el primero, que considero principal, es el retraso en la recuperación quirúrgica. Esto evidenciado por infección en zona quirúrgica y relacionado con procedimiento quirúrgico prolongado. Entonces, dentro del NOC está la recuperación quirúrgica, convalescencia, de cual se evalúa por los indicadores de ambulación, donde el paciente pues hay una desviación grave o normal, adaptación a cambios corporales por cirugía. Entonces, las intervenciones. Entre las intervenciones tenemos 3. El primero, cuidado del sitio de incisión, en donde se tiene como actividades inspeccionar el sitio de incisión por si hubiera eritema, inflamación, cambiar el vendaje en los intervalos adecuados, enseñar al paciente y a la familia a cuidar la incisión durante el baño o la ducha. Manejo del dolor. Entonces, dentro de las actividades de esta intervención está observar signos no verbales de molestias, animar al paciente a utilizar medicación analgésica adecuada y evaluar la eficacia de los medicamentos analgésicos. Precauciones del embolismo: evaluar la presencia de la tríada de Virchow, ectasia venosa, hipercoagulabilidad, traumatismo causante de una lesión de la íntima. Analizar de forma detallada la historia clínica para determinar el nivel de riesgo del paciente y no dar masajes o realizar en los músculos de la extremidad afectada. El otro diagnóstico es deterioro de la movilidad física, esto evidenciado por lesión en miembro inferior relacionado con procedimiento quirúrgico. Dentro del NOC tenemos la movilidad y los indicadores de evaluación tenemos es del mantenimiento del equilibrio y la ambulación. De las intervenciones tenemos 3. El primero es fomentar la mecánica corporal. Dentro de las actividades está determinar el grado de compromiso del paciente para aprender a utilizar posturas correctas, instruir al paciente sobre la necesidad de usar posturas correctas para evitar fatigas, tensiones o lesiones, y ayudar al paciente de familia a identificar ejercicios posturales adecuados. La terapia de ejercicios, está la ambulación, está consultar con el fisioterapeuta acerca del plan de ambulación, instruir acerca de la disponibilidad de dispositivos de ayuda, animar al paciente a sentarse en la cama, en un lado de la cama o en una silla según tolerancia. Y dentro de los cuidados de tracción y movilización está vigilar el dispositivo de fijación externa, instruir al paciente de los cuidados de puntos de inserción de los clavos y enseñar la importancia de una correcta alimentación para la cicatrización ósea. Dentro del desequilibrio nutricional, como siguiente diagnóstico, esto está basado en la ingesta superior a las necesidades. Esto está evidenciado por la obesidad que presenta el paciente relacionado con el índice de masa corporal elevado. Entonces, dentro del NOC tenemos el estado nutricional, que está la ingestión alimentaria de líquidos. Dentro de los indicadores de evaluación está la ingestión alimentaria oral y la ingestión de líquidos orales. Dentro de las intervenciones tenemos 3. La primera, el asesoramiento nutricional. Entonces, las actividades encontramos la de determinar la ingesta y los hábitos alimentarios del paciente, utilizar normas nutricionales aceptadas para ayudar al paciente a lograr la conveniencia de la ingesta dietética y ayudar al paciente a considerar los factores de edad, estado de crecimiento y desarrollo, experiencias alimentarias pasadas, etc. Ayuda para disminuir el peso. Entonces, determinar el deseo y motivación del paciente para reducir el peso y grasa corporal, fomentar la sustitución de hábitos indeseables por hábitos favorables y fomentar el uso de sustitutivos de azúcar. Manejo de peso, comentar los riesgos asociados con el hecho de estar por encima o por debajo del peso saludable, determinar el peso corporal ideal del individuo y animar al individuo a consumir las cantidades diarias adecuadas de agua. Y como último,
Como último diagnóstico, antes de la valoración tenemos disconfort. Entonces, es evidenciado por síntomas relacionados con la enfermedad, relacionado con estancia hospitalaria prolongada. Dentro del NOC tenemos la adaptación al traslado. Entonces, dentro de indicadores de evaluación tenemos participa en la toma de decisiones en el nuevo entorno y muestra un estado de ánimo positivo. Dentro de las intervenciones tenemos tres. La primera, el manejo ambiental, confort. Las actividades está ofrecer recursos educativos relevantes respecto al manejo de enfermedades y lesiones que el paciente presente, proporcionar y retirar mantas para fomentar comodidad en cuanto a temperatura, vigilar la piel, especialmente en prominencias corporales por si hubiera signos de presión o irritación, esto esencialmente como indicativo para prevenir las úlceras por presión. Manejo ambiental, seguridad, entonces está la de poder disponer de dispositivos adaptativos como barandillas o taburetes para aumentar la seguridad del paciente y informar a las personas o grupos de alto riesgo sobre los peligros ambientales. La otra intervención está la ayuda en la modificación de sí mismo, esto es explicar al paciente la importancia de la automonitorización, el intento de cambiar la conducta, valorar el ambiente social y físico del paciente para determinar el grado de apoyo a las conductas deseadas. Entonces, dentro de la valoración de seguimiento, tenemos que el 19 de agosto se le realizó procedimiento de reducción abierta, lavado quirúrgico más secuestrectomía ósea más colocación de tutor externo. El 20 de agosto se realizó la llamada telefónica al paciente para concertar fecha de nueva llamada. Y el 24 de agosto se realizó ya la llamada que se había concertado anteriormente y se procedió tanto a la sesión educativa, la valoración de los patrones funcionales de Marjorie Gordon y la aplicación de la lista de chequeo del protocolo de bienvenida, estancia y despedida hospitalaria. Dentro de la valoración de los patrones funcionales, tenemos que del primero, del patrón de percepción y manejo de la salud, el paciente durante la conversación ha estado dando importancia a su salud, teniendo debido a su incapacidad y manifiesta querer obtener más información sobre su salud en temas de autocuidados. El segundo patrón nutricional metabólico no presenta ninguna normalidad, el paciente tenía una dieta normal y no presenta ninguna dificultad para poder satisfacer su ingesta diaria alimentaria. Entre el patrón de eliminación, el paciente tampoco presentó algún tipo de molestia al orinar o a defecar, pero sí se le presentaba dificultad a la hora de movilizarse y acomodarse en el baño. El patrón de actividad de ejercicio, el paciente manifiesta que antes de su lesión él era sedentario. Es la situación actual, que es que radica su dificultad para caminar y pues depende de la ayuda de dispositivos para poder caminar. Necesita parcialmente ayuda para vestirse, para su baño y su higiene. El patrón de sueño y descanso, el paciente duerme el tiempo necesario, no hay ninguna normalidad ahí. Dentro del patrón cognitivo, el paciente pues está alerta, orientado, no tendrá ningún tipo de normalidad en ese sentido, pero manifiesta dolor en el sitio de herida quirúrgica de forma constante pero tolerable debido a la dosis de acetaminofén que se le brinda. El patrón de autopercepción, autoconcepto, pues nada a destacar. Dentro del patrón rol-relaciones, el paciente vive con su familia, son 3 miembros, papá, mamá y hermana. Su cuidado principal es su madre y pues el paciente manifiesta que él trabajaba con su papá, pero a raíz de la pandemia y su lesión se encuentra desempleado. Patrón de sexualidad y reproducción, nada a destacar. Patrón de adaptación de tolerancia al estrés, manifiesta que su situación actual ha tolerado su trabajo, como mencioné anteriormente, pero esto no significa que haya una afectación en su patrón emocional, ya que el paciente a la hora de que yo hablé con él se mostraba entusiasta, optimista y con una aceptación de su propio estado de salud. Y también dentro de los patrones de valor y creencias, el paciente durante la conversación demostraba gran fortalecimiento en sus creencias religiosas.
En la aplicación de la lista de chequeo y protocolo de bienvenida, estancia y egreso, entonces solamente se resaltó lo más importante, que fue 3 puntos. El primero, el paciente manifiesta que no han sido informados sobre el servicio en el que se encuentra y sus generalidades. Yo le había preguntado al paciente si él sabía en qué servicios que se encontraba, y el paciente no me dio respuesta, solamente me dijo que era en 5º piso. El paciente manifiesta que no se le ha ofrecido apoyo espiritual o emocional, y el paciente manifiesta que no ha sido informado sobre las rutas de evacuación. El paciente durante la llamada pues me comentó que pues él había visto las rutas de evacuación, pero nunca se le había informado pues con respecto a estas. Pasando propiamente a la sesión educativa, pues tenemos los siguientes. Entonces esto principalmente como imágenes de lo que yo hablé con el paciente, hablando principalmente de 2 aspectos. El primero, la sesión educativa con respecto al manejo de su nutrición o alimentación. El paciente pues era más enfocado a la parte de tanto de alimentos necesarios para poder promover los factores de cicatrización adecuados en su herida, que promuevan estos, también alimentos que promuevan el fortalecimiento del sistema inmune, y alimentos que logren reducir la grasa corporal o reducir su peso. Entonces esos fueron los puntos claves que se le tomó para poder realizar esta sesión educativa. Como otro punto de la sesión educativa está el lavado de manos. Al paciente pues me indicó que él ya le habían explicado el derecho y el revés durante la estancia hospitalaria sobre el lavado de manos. Sin embargo, pues cabía resaltar, recordar la importancia del lavado de manos, y tanto para él como para los familiares que lleguen a visitarlo. De otro punto que se le realizó para la sesión educativa, tenemos las posiciones anatómicas para poder descansar. Al paciente pues se le explicó cómo eran las posiciones correctas, tal como vemos en la imagen, del cual yo me basé para explicarle al paciente, y el uso correcto de los bastones para poder deambular. Entonces tenemos también acá el uso correcto de las muletas, y también tenemos esta imagen por el cual yo le había explicado al paciente cuáles eran los autocuidados necesarios que debería tener a su egreso sobre el manejo y curación de sus heridas. Entonces yo le había preguntado al paciente si él tenía conocimiento de cómo es que uno logra identificar una herida que puede estar posiblemente infectada. Entonces el paciente no me dio respuesta al respecto, me dijo que no sabía. Entonces yo le expliqué principalmente los pasos o signos que uno determina para poder saber si la herida está o no está infectada, como son calor, enrojecimiento, secreción purulenta, dolor en el sitio de incisión quirúrgica. También le expliqué cómo tienen que ser las curaciones que se le pueden brindar al paciente, como la limpieza que tiene que ser alrededor del tutor externo. Entonces con lo de los clavos, limpiarnos con solución salina, manejo de guantes, retirar costras que se llegan a acumular en el sitio de incisión de los clavos, entre otras cosas. También tenemos acá esta imagen, la puse representativa de los cuidados que debe tener en el hogar. Esto principalmente en el ambiente externo, debido a que el paciente está presentando pues una herida expuesta ya con antecedente de infección de osteomielitis. Entonces dentro de los cuidados del hogar está principalmente el mantenimiento de la limpieza en sí del hogar para reducir focos de infección, la distanciamiento de animales domésticos y el manejo también pues de su herida, pero ya pues de una forma limpia o aséptica, con guantes, sin necesidad de que otras personas
se acerquen a ella y la miren o algo por el estilo. Entonces tenemos ya como tal el plan de atención de enfermería que se realizó ya después de su sesión educativa. Entonces tenemos ya dentro del plan de atención de enfermería el dolor crónico, entonces manifestación verbal del mismo, entonces está relacionado con la incapacidad física crónica, el control del dolor como NOC. De indicadores evaluativos tenemos la utilización de los analgésicos de forma apropiada y refiere dolor controlado. Dentro de las intervenciones está el manejo de la medicación, entonces monitorizar la eficacia de la administración de la medicación, determinar el conocimiento sobre la medicación y explicar al paciente los efectos secundarios esperados de la medicación. El manejo del dolor, utilizar estrategias de comunicación terapéuticas para reconocer la experiencia del dolor y mostrar la aceptación de la respuesta al paciente del dolor. Explorar el conocimiento y las creencias del paciente sobre el dolor y explorar con el paciente los factores que alivian o empeoran el dolor. La enseñanza del proceso de enfermedad, explicar la fisiopatología de la enfermedad y su relación con la anatomía y la fisiología y revisar el conocimiento del paciente sobre su afección. Acá yo hago un paréntesis para resaltar también que dentro de la sesión educativa se enfocó mucho también la parte de la adherencia al tratamiento, debido a que de explicar al paciente las implicaciones que lleva el no seguir con un plan de adherencia adecuado con respecto al antibiótico principalmente, debido a que le haya explicado que si interrumpe su tratamiento antibiótico que le lleguen a dar de forma ambulatoria, sencillamente su herida se complicaría más debido a que generaría resistencia antibiótica. Le expliqué específicamente sobre esto y el paciente pues refirió a entender y seguir con el plan. Yo le había dicho que si llegaba un momento en el que él se sintiese mejor, él interrumpió su tratamiento. Él me dijo que sí. Yo le comenté los riesgos que puede llegar a hacer eso. El otro diagnóstico tenemos la disposición para mejorar el autocuidado. Entonces eso está evidenciado por el interés durante la comunicación y relacionado con deseos de aumentar el autocuidado. Entonces dentro del NOC tenemos autogestión de los cuidados y dentro de los indicadores evaluativos está la determinación de los objetos de asistencia sanitaria y expresa confianza en la resolución de los problemas. Dentro de las intervenciones tenemos tres. El primero, la ayuda con el autocuidado. Entre la ayuda con el autocuidado tenemos que está entre las actividades comprobar la capacidad del paciente para ejercer un autocuidado independiente, animar al paciente a realizar las actividades normales de la vida diaria ajustadas al nivel de capacidad, alentar la independencia, pero interviniendo si el paciente no puede realizar la acción dada. La otra intervención ayuda en la modificación de sí mismo, ayudar al paciente a identificar una meta de cambio específica, colaborar en el nivel de conocimiento y habilidad actual del paciente en relación con el cambio deseado y ayudar al paciente a identificar la frecuencia con la que se producen las conductas específicas. La otra intervención está el fomento del ejercicio. Entonces dentro de las actividades está el ayudar al individuo a establecer metas a corto y largo plazo y informar al individuo acerca de los beneficios para la salud y los efectos psicológicos del ejercicio. Entre el otro diagnóstico está la perfusión tisular periférica ineficaz, esto evidenciado por la alteración de la función motora y relacionado con el procedimiento quirúrgico. Entre el NOC tenemos la perfusión tisular periférica y los indicadores evaluativos está logra identificar temperatura de extremidades calientes y logra identificar el edema periférico. Dentro de las intervenciones tenemos primera el manejo de la sensibilidad periférica. Esto para enseñar al paciente a vigilar la posición de las partes corporales durante el baño, el sentarse o el acostarse o cambiar de posición, y enseñar al paciente a comprobar visualmente la posición de las partes corporales si la propiocepción está alterada. Otra intervención es la vigilancia de la piel, observar si hay enrojecimiento, calor extremo, edema o drenaje en la piel, valorar el estado de la zona de incisión y vigilar el color y la temperatura de la piel. La otra intervención, la monitorización de las extremidades inferiores. Entre las actividades está examinar la presencia de edema en las extremidades inferiores,
determinar el estado de movilidad y preguntar si hay parestesias. Tenemos ya como último diagnóstico el riesgo de contaminación, esto evidenciado por herida quirúrgica expuesta y relacionado con factores domiciliarios que aumentan el riesgo de contaminación. Entonces, dentro del NOC está conducta de seguridad de ambiente seguro del hogar. Los indicadores evaluativos está la limpieza de la vivienda y la eliminación de plagas. Dentro de las intervenciones tenemos tres. La primera, protección de riesgos ambientales. Entre las actividades es valorar los riesgos posibles y reales del medio ambiente y analizar el nivel de riesgo asociado con el entorno. La otra intervención es protección contra las infecciones. Dentro de las actividades está observar la vulnerabilidad del paciente a las infecciones, evitar el contacto estrecho entre las mascotas y los huéspedes y fomentar un aumento de la movilidad. La otra intervención está la educación para la salud. Entonces está primero la actividad de identificar los factores internos y externos que puedan mejorar o disminuir la motivación para seguir las conductas saludables y enseñar a estrategias que puedan utilizarse para enfrentarse a conductas insalubres o que entrañen riesgos. Tenemos que por medio del contacto del paciente se logró obtener otras necesidades específicas que presentaba en cuanto a conocimiento y se logró suplir. Se mantuvo una sesión amena por la cual se evidenció el interés por parte del paciente para conocer más sobre su situación de salud y por medio del reforzamiento de los conocimientos de autocuidado el paciente logra obtener más deseos de aplicarlos tanto él como en ayuda de la familia. Muchas gracias por su atención.